Muy buenas tardes, autoridades de Universidad Galileo, estudiantes, invitados especiales. En nombre de Universidad Galileo, nuestro rector, doctor Eduardo Zuger, queremos darle la bienvenida a la conferencia Experience EEO, Analytics, the Art of Decision Making, decisiones estratégicas impulsadas por datos reales y ciencias aplicadas, un evento organizado por el Instituto de Investigación de Operaciones de Universidad Galileo. Este evento explora cómo el análisis de datos y la investigación de operaciones fortalecen la toma de decisiones en contextos reales. Para arrancar con esta actividad, vamos a escuchar las palabras, por supuesto, del director del Instituto de Investigación de Operaciones, el doctor José Ramírez, por lo cual solicito un fuerte aplauso. También solicitamos a las personas que están conectadas con nosotros a través de redes sociales que pueden dejar sus mensajes. Sabemos que los estamos esperando acá en Universidad Galileo. Y sí, les presento entonces al doctor José Ramírez, quien presentará a nuestro conferencista. Fuerte los aplausos. Buenas tardes a todos. Qué gusto que nos acompañen, a los que nos están acompañando acá en presencial y a los que nos acompañan en la red por YouTube. Pues miren, bienvenidos a Universidad Galileo, es un gusto tenerlos por acá. Realmente tenemos una actividad muy interesante, ¿verdad? Cuando nosotros pensábamos, las personas están empezando a buscar programas que estudiar y lo que uno busca es qué me va a servir realmente, qué puedo aplicar en mi trabajo, puedo buscar yo cómo, pues obviamente, crecer de manera profesional, especialmente en las maestrías, ¿verdad? Uno ya no piensa en algo porque quiero estudiar en la universidad, sino realmente qué me puede servir. Y lejos de querer presentarles y hablarles de las maestrías, y esta es la maestría, y esto lleva, esto es el tiempo, costos, etcétera, etcétera, pensamos en qué es lo que realmente me interesa y es cómo puedo utilizar, cómo puedo aplicar lo que voy a aprender en los diferentes programas. Así que nosotros pensamos, bueno, queremos nosotros enseñarles cómo utilizar las diferentes herramientas de las maestrías y los programas que tenemos en el Instituto de Investigación de Operaciones. Área de analítica, optimización, cadenas de suministro, ciencia de datos, estadística, etcétera, etcétera. Y también el proceso pensaba, tiene que ser una persona que tenga experiencia, no solamente conozca el material o conozca desde el punto de vista teórico, sino que tenga suficiente experiencia aplicando estos conceptos. Es un gusto para nosotros hoy tener con nosotros al doctor Jorge Samayoa. Doctor Jorge Samayoa, pues primero es académico de profesión. El doctor Samayoa tiene más de 25 años, creo yo, de ser catedrático, por ahí cerca de los 25 años. Su preparación académica pues es de primer nivel, además de ser ingeniero en electrónica, de tener una maestría en investigación de operaciones, tiene también una maestría en matemática aplicada en la Universidad de Texas A&M y un doctorado en ingeniería industrial en la prestigiosa Universidad de Purdue. No solamente su formación académica y los años de experiencia como docente, sino también tiene suficiente experiencia como consultor y aplicando, como les repito, el día a día, lo que nosotros aprendemos en los diferentes programas de Universidad Galileo y en el Instituto de Investigación de Operaciones. Así que creo que era la persona ideal para poder platicarles un poco más acerca de cómo aplicar lo que ustedes esperan aprender en nuestros salones de clase. Así que, sin más, voy a dejarle el micrófono al doctor Samayoa. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno. Qué alegre andar metido en estas otra vez. Esta es la primera vez que doy una plática, después de ser 20 años parte de la administración de la universidad. Sigo siendo docente, seguiré siendo parte de Galileo mientras se pueda y dando clases toda mi vida, si puedo. Veo personas aquí que conozco que tienen una autoridad también en la parte de analítica y me alegra verlos por acá. Recomiendo a la gente que está ahí en YouTube que pongan dónde trabajan, para que sepamos también, bueno, sepamos, ¿verdad? Pero para que sepan aquí en el instituto qué empresas están interesadas en aplicar temas de analítica. Bueno, hace poco estaba hablando con un amigo, él es experto en aplicaciones de inteligencia artificial aplicado a la educación, Miguel Morales se llama, también tiene un doctorado. Y me enseñó un par de gráficas, y dije voy a comenzar mi plática mostrando esas gráficas, y dice que un 40% de las personas ya están aplicando, por lo menos, inteligencia artificial generativa, ¿verdad? ChatGPT en particular, que es de los más populares, y dice que un 40% ha incrementado la productividad, pero más que eso,
que un 14% ha mejorado la calidad. Eso me pareció a mí interesante porque en algún momento, bueno, yo por lo menos unas 10 veces a la semana tengo que estar hablando de estos temas en diferentes empresas. Y todo el mundo siempre tiene la cosa de la inteligencia artificial nos va a quitar el chance o va hacia quitarnos el chance. Y lejos de eso, nos está volviendo superhumanos. O sea, lo que nos está haciendo es haciéndonos mucho más fuertes, porque ahora ya no hay pretexto de que no entiendo, no sé, lo pregunto, miro qué hago, analizo, uso. O sea, a las empresas las está volviendo superempresas. Entonces, aplicar este tipo de herramientas está haciendo a las empresas mucho más fuertes. Una gráfica que me llamó la atención es esta que... ¿Se recuerdan? Aquí hay algunos que también ya vieron medio contemporáneos, la mayoría son jóvenes, pero había un par de canas también. ¿Se recuerdan cuando salió el primer iPhone? Uno medio salió y muy rápido la gente comenzó a adoptarlo. El iPad tuvo su... Si alguien sabe la historia un poco, el iPad comenzó, no funcionó, salieron los smartphones y después volvió a salir y ahí fue donde pegó. Y el crecimiento que ha tenido, o la adopción que tuvo los smartphones y las tablets, es muy parecido a lo que está teniendo la inteligencia artificial. O sea, yo, la verdad, la tabla esta no la tengo actualizada a este año, que estoy seguro que por mucho se está adaptando y adoptando mucho más rápido. Por lo menos mi papá y toda su generación dependen de ChatGPT ya hasta para hacer un post. Pero bueno. Fíjense que en todas las pláticas de este tipo me gusta comenzar con cómo paramos haciendo inteligencia artificial. O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué se habla? ¿Por qué hasta ahora se puso de moda un tema que es viejo? Pensemos en Frankenstein, la novela que fue en 1813, una cosa así, no me recuerdo exactamente, pero eso es 1813 o 17. Los humanos siempre hemos andado buscando el poder crear algo por nosotros que se parezca a nosotros. O sea, hacer artificialmente humanos, digamos. Entonces, no es nada nuevo. Entonces, si no es nada nuevo, ¿por qué hasta ahora es que hay un boom en esto, ¿verdad? Pero bueno, en la década de los 60, la gente que estudiaba optimización, operation management, y yo, estaban haciendo algoritmos que nos permitían dar un soporte a nuestras decisiones. Los humanos siempre andamos buscando cómo validar nuestras decisiones. O sea, yo quisiera saber cuál es la mejor decisión de tomar aquí, porque bueno, y le decía a unos alumnos la semana pasada, qué ideal sería aplicar esto a todo nivel. Pero uno no lo hace. De hecho, hay muchas decisiones que uno toma sin pensar, como ir manejando, que son como 300 decisiones por minuto, una cosa así. No se puede aplicar a todo, pero las decisiones que son trascendentales en una empresa, sería ideal poderles meter un poquito de cabeza. Un algoritmito que me dijera a mí, mejor andate por acá, andate por allá. Y a eso le llamaban Decision Support Systems. Y esto fue en la década de los 60. Y esta gráfica pega ciertos saltos ahí cuánticos, porque hay un montón de evolución en medio. 20 años pasaron acá, pero en los 80s se popularizan las computadoras. No es que hayan nacido, yo sé que aquí hay nerdos y ahí saben de ENIAC, también la gente que está en YouTube y demás, pero no hablemos de cuando salieron las computadoras, cuando se popularizan, cuando ya eran accesibles a mucha gente, ya sea en las universidades o lo que sea. Ojo que en Guatemala, hasta esa época, íbamos un poco atrasados. La tecnología tardaba unos 10 años en venir. Hoy ya no. O sea, sale una cosa y casi que inmediatamente llega a nosotros también. Pero bueno, en esa época se comienzan a popularizar las computadoras. Y esta gente que estaba haciendo Decision Support Systems dijo, si tuviera suficiente data y suficiente forma, en esa época habrá suficientes humanos para poder computar esto, podría tener mejores decisiones o mejores predicciones. Cuando salen las computadoras dicen, ahí está el poder computacional, lo tenemos, ya podemos trabajar de una forma más masiva. ¿Qué es lo que necesitamos? Datos. Entonces, si necesitamos datos, la primera pregunta es, si yo logro colectar todos los datos del tema que me interesa, primero, ¿dónde lo voy a guardar? Y se pone de moda hablar de data warehousing. Y se recordarán los mismos
compañeros de Canas, que hace unos 15 años andábamos hasta con el thumb drive, el USB drive colgado en el cuello, pues, o sea, y era orgullo para nosotros. Me compré una de 64, me costó $100, y uno aquí en plan orgulloso, pues, o sea, si era algo, era un tema. Asumo que ya nadie carga un USB drive ahorita, o sea, y todo el mundo cargábamos. Yo llegué a tener así por docenas ahí en mi casa de los USB drives, porque era un tema. No es que el tema se haya resuelto, sigue siendo un issue, sigue siendo un tema de investigación, porque los humanos somos ambiciosos y ahora quisiéramos guardar en un cabello 5 teras, o sea, ya iban, pero ya no es un problema. Ya podemos guardar información a diestra y siniestra. ¿Qué ocasionó eso? Así como en las casas de uno, si hay una esquina ahí mal parada con una puerta, se puede volver bodega. O sea, tiene potencial la bodega y se comienzan a guardar cosas. Pues lo mismo pasó. Comenzamos a guardar cualquier cantidad de datos. Y ahora ya nos hablaban de conjuntos de datos ahí más o menos, sino que eran unas cosas grandes. Grandes cantidades de datos o big data sets. Y se pone de moda, como los gringos todos lo vienen cortando, ¿verdad? En lugar de big data sets, pues solo big data se comenzó a hablar y se comenzó a hablar mucho de big data. Y era lidiar con grandes conjuntos de datos. Porque ya era un problema, es decir, porque ni hablábamos de, yo tengo ahí 100 datos, o el teorema del límite central, ¿verdad? Si la muestra es mayor a 30 valores, a 30 puntos. 30 puntos. Ahora hablamos como que son los narcotraficantes, el dinero no lo cuentan, sino que lo pesan. Así hablamos ahora con la data, ¿verdad? Tengo tantos teras, tantos gigas. Ya no hablamos en cantidad puntual de datos, sino en peso de los datos, porque tenemos muchos datos. Entonces sale toda una ciencia alrededor del Big Data Sets, ¿verdad? Que es la ciencia de datos, y comienza a despegar un poquito la inteligencia artificial. Que los que sabemos un poco de inteligencia artificial sabemos que no es que no hay cierta cosa como inteligencia creada, sino que son algoritmos que de alguna forma están ayudándome a tomar decisiones acertadas. ¿Y por qué acertadas? Ahora sí tengo un montón de data, ahora tengo el poder computacional para que la predicción funcione. Y para variar, ¿verdad? Cuando la industria viene y dice, ahora sí puedo venir y tener un buen take en cómo va a pasar, qué va a ser de mi futuro. Entonces, si la industria se interesa, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a crecer la demanda de gente que entienda estos temas. Y se vuelve algo relevante. Bueno. El último milestone que hemos tenido fue cuando salió ChatGPT, más o menos en el año 2020, que es la inteligencia artificial generativa. Ya voy a hablar más a detalle después, y tampoco me voy a extender muchísimo, la plática no es técnica. El que tenga ganas de hablar técnico, me dicen, al final le voy a dar ahí mi LinkedIn, y a mí yo soy teórico, pues va que me ha tocado tener que hablar en público, pero mi rollo es más técnico. Bueno, fíjense que adentro del tema de analítica hay tres áreas, tres términos que se han popularizado, ¿verdad? Hoy en día, pues, Data Science, AI, Generative AI. Y busqué el Google Trend de qué ha pasado con esos en los últimos años, del 14 para acá, y que cabe notar que, solo porque la gráfica no se me miraba muy bien, porque hice esto del 2004 que comenzó Google a guardar sus queries, se mira donde aparece Data Science, similar a lo que pasó cuando se comenzó a popularizar la generativa, que es esta. AI siempre ha estado, o sea, Google comienza y ya habían queries de inteligencia artificial, o sea, porque AI siempre ha habido un interés. Y estaba ahí la cosa entre AI, Data Science, a veces ganaba una, a veces la otra, ¿verdad? Aparece la generativa y comienza a crecer drásticamente. Y mi punto de enseñar esta gráfica es, miren qué rápido está la gente interesada en esto. Y es porque, ¿cómo no? Si los patojos les costaba hasta escribir un correo. Y ahora es, hazme un correo para pedir permiso de faltar mañana. O sea, ahora se ha vuelto una cosa que nos volvió, de nuevo, superhumanos.
Ya es hasta difícil saber, ¿será que este es tan inteligente o a puro ChatGPT me está contestando las preguntas de la entrevista? Pues, ¿verdad? Que hay un montón de memes y TikTok de esa cosa. Pero bueno, de una forma simplificada, abstracta, asumamos que esta barra, esta flecha, nos dice la evolución matemática que ha tenido, la evolución que ha tenido la matemática. Y en algún punto se crearon estos modelos, las teorías de análisis de datos. Y lo pongo solo así a modo abstracto. O sea, yo sé que aquí el que medio sabe que venimos usando algoritmos de hace 200 años, que estamos usando ahorita, y están de moda ahorita. Usamos redes bayesianas y Bayes está 100 metros bajo tierra, pues. O sea, hay un montón de cosas bien viejas. Pero bueno, entonces la mate está, ya ha estado. Ni siquiera sabemos de qué vamos a ser capaces de hacer con la mate actual. Lo mismo que pasa con los lenguajes de programación. Yo sé que Python y demás, el que está un poquito más viejo sabe que R era la onda y ahora es Python. Y ahí voy a hablar más adelante de los lenguajes de programación, pero el punto es que han evolucionado. Mis compañeros de las canas aprendieron Pascal. Si hubiera gente más canosa, Fortran, ¿verdad? Y han evolucionado los lenguajes de programación. Lo pongo un poquito más abajo de la mate porque para mí la mate es la reina. Pero no sabemos de lo que vamos a ser capaces de hacer con los lenguajes de programación actuales. Todavía no sabemos. ¿Qué es lo que nos faltaba? Si ya teníamos la mate y los lenguajes, ¿quién es la que venía atrás? La que venía atrasado, que no lográbamos venir y que reventara esto. Y era la tecnología. Lo que hizo un antes y un después en temas de inteligencia artificial y data science fue que monstruos tecnológicos como Google, Microsoft y Amazon dijeron, aquí hay un negocio. Porque esta gente necesita computadoras que no puede comprar. Y nosotros la podemos comprar. Y se la rentamos a destajo. Rentemos la 79 en una computadora que cuesta $200,000. Y que la usen por hora y que la use un montón de gente. Entonces a nosotros los simples humanos, plebeyos, tenemos acceso ahora a unas supercomputadoras para poder trabajar con nuestros datos que tal vez no las podríamos comprar. Cuando ellos vieron ese negocio, fue donde ahí sale la nube, ¿verdad? Donde nos dieron acceso a un montón de gente. Y esta gente que ya teníamos la mate, ya teníamos la progra, ya con esa tech ya logramos nosotros venir y comenzar a hacer un montón de aplicaciones. Y ahí es donde comienza este boom de la ciencia de datos. Recuerdo que cuando recién vine de mi doctorado, estaba trabajando en unos temas en la maestría de investigación de operaciones, yo venía muy sesgado a la parte de ciencia de datos. Y comenzamos a sesgar tanto a la maestría que dijimos, no podemos perder el core de lo que es investigación de operaciones, que es optimización. Y fue donde dijimos, ¿y si hacemos mejor una maestría en Data Science? Y ahí nace la Data Science, nace la de BI, nace la de Supply Chain, porque es tan grande y tenemos tan poquito tiempo para enseñar tantas cosas. En 2 años suena como mucho una maestría, pero olvídense, hay cositas que un cursito. Hay cursitos que metemos 2 temas, 2 áreas que podría haber una maestría en cada una de ellas. Hay cursos que tenemos que se estudia text mining and image processing o computer vision. No. Sí, así es, ¿verdad? Text mining and computer... sí, computer... Así, and image recognition se llama algo así. Son 2 áreas de maestría, de posgrado por lo menos cada una. Pero es que en 2 años no da tiempo de tantas cosas que se pueden hacer con esto. Obviamente el core se mantiene. Bueno, de una forma simplificada, así tomamos nosotros los humanos decisiones. Tenemos la información ahí, digamos que lo que sea que vayamos a decidir, comprar un carro o lo que sea. Y tenemos información de nuestra experiencia, de lo que hayamos estudiado, lo que sea, e información particular del problema que queremos, donde queremos decidir. De alguna forma nuestro cerebro hace sentido de la información, porque nosotros tenemos nuestro data warehouse y demás, algunos lo tenemos y se va poniendo más viejo el data warehouse, ¿verdad? En el tiempo ya no nos recordamos de cosas y demás, pero de alguna forma hace sentido la información y tomamos la decisión. Entonces, Data Science está lidiando con cómo ordenar la data, cómo ponerla a punto
para que podamos hacer sentido de ella, ya sea sentido hoy o para el futuro. Y luego la inteligencia artificial ya es el proceso de decision making automatizado para que sintamos esa automated decision making process, ¿verdad? Bueno, pues dentro de AI aparece pues la famosa AI generativa, es una rama de la inteligencia artificial. Y lo hermoso de esto fue que ahora no solo puedo detectar patrones, puedo replicarlos, puedo generar data que siga el mismo patrón. Y recordemos, para los que tienen más tiempo de ir en el área, que cuando comenzamos a hacer análisis de sentimiento y comenzaba el área de esta realmente a crecer, me recuerdo que yo agarré una vez un libro, encontré el punto TXT, creo que era un libro de Pablo Coelho. Lo agarramos y le dijimos, haceme un párrafo hablando de carros, pero con el mood de Pablo Coelho. Y no lo escribió. Pero era porque ya estábamos comenzando a eso de encuentro patrones, los entiendo y genero data que sea así. Por eso ahora yo hablo con el chat de GPT y miren, hasta los que entendemos esto por un momento donde se nos va ahí la olla, diríamos en Guatemala, y uno siente que está hablando con el sabelotodo del mundo, pues, y uno está así feliz, no, mira, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué otro? Y uno de los clavos que tiene la inteligencia artificial generativa es que no se queda callada. No nos pasa que ChatGPT nos diga, no, eso no sé vos. O mira, tu prompt está en la calle de la amargura, no te puedo contestar. Eso no lo dice. Ustedes pónganle, tengo un dolor de cabeza que tengo. Ahí le va a tirar algo. ¿Qué sabemos todos los que hacemos modelos matemáticos? Garbage in, garbage out. De toda la vida. Mal prompt, mala decisión. Y hay gente que me duele la cabeza. Mira, anda, tomate no sé qué. Va de una, a la farmacia. Obviamente, si agarran y le dicen, me duele la cabeza, te adjunto mi hematología completa, te adjunto el examen de no sé qué y no sé qué, y comienzan a meterle más info, puede llegar a ser muy certero. Porque si le meto buenas cosas, salen buenas cosas. Pero el AI actual no se queda callado. Nos falta todavía nos falta. Bueno, en tema de la inteligencia artificial como uso, y lo puse eso porque sé que aquí algunos son del mundo mío ahí, de los nerdos, se está utilizando mucho también en la parte de analítica, o sea, para hacer analíticas. Dice, Google reportó que el 30% de su código ya se hace con AI. Trabajo en una empresa que hacemos Data Science, ya tenemos un 20% del código generado con AI. Yo lo que les digo a mis alumnos o a la gente con la que trabajo es, AI es un perfecto primer draft. No lo agarren así de tal cual me lo dio ChatGPT, Gemini o lo que usen, o Copilot o lo que sea. Pero es un perfecto primer draft. Me va a borrar un chanzal, porque ya me hizo la red neuronal ya ahí solo para tunearla. ¿Sí? Ya 30% del código de Google, eso es exagerado. GitHub dice que 46% de las sugerencias están tomándose. Lo cual es una nave, porque quiere decir que la gente sí está viendo valor en esas sugerencias que hace su inteligencia artificial y que la productividad está creciendo en un 55%. Y encontré otro reporte que McKinsey, cosa que yo estoy viviendo, pero McKinsey puso que las empresas que implementan temas de AI para su forecasting están mejorando en un 20 a un 50% su predictibilidad. Y eso lo miro yo en el día a día. Cabe notar que, bueno, un día estaba hablando con una persona que es la Chief Data Scientist de Delta Airlines. Y me dijo, mira, hace 10 años nos llamábamos el Departamento de Operations Research. De ahí nos cambiaron de nombre, al Departamento de Data Science. Ahora somos el Departamento de AI. O sea, este statement perfectamente se podría haber dicho con Data Science. Porque ya vieron que al final del día, ¿qué es AI? La parte automatizada de las decisiones. Pero la que me va a poner a punto las decisiones es esta ciencia de datos, ¿verdad? Pero bueno. Creo que me salté una, ¿verdad? Quiero ver qué me faltaba. Ah, sí, lo de Gartner.
Dice que se espera que para el otro año el 80% del código nuevo sea generado por AI. Y yo la verdad, no sé si el 80%, pero de que esta cosa va con todo, porque las recomendaciones cada vez son mejores. Nosotros lo que estamos haciendo es que en lugar de solo decirle, dame una red neuronal a ChatGPT, le pido la red neuronal, la mejoramos, la ponemos como nosotros queremos y le decimos, mira, lo que yo esperaba era esto. Se la regresamos, le vuelvo a pedir la red neuronal. Entonces, ahora uno lo que tiene que tratar de hacer es agentes. No solo usar ChatGPT, donde le pregunté si el dolor de cabeza, también ahí le pregunto por red neuronal y ahí también le pregunto cuál es el mejor restaurante de comida china. O sea, no, hagamos agentes para que vayan aprendiendo y me vayan simplificando el chance, ¿verdad? Pero bueno, se espera que crezca en un 35%, casi 36% el budget de las empresas en temas de AI. Una vez escuché, me llamo eso a mi esposa que le digo, mi asesor, le digo yo. Y es un tipo que yo sigo en TikTok. Entonces yo le digo a mi asesor, cuando él dice alguna cosa, yo, mira, el asesor dice que tal cosa, ¿no? Y el tipo decía, ¿qué es la estabilidad laboral? ¿Qué me da estabilidad laboral? La estabilidad laboral no me la da el chance, me la da mi conocimiento. Si yo sé la cosa que está de moda, me quedo sin chance hoy y puedo buscar, y voy a conseguir chance un mes. O sea, si estoy en esta onda, entiendo, o sea, en la onda que está ahorita de Analytics, la entiendo bien, soy bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar sin trabajo realmente? A menos que me ponga exquisito en plan, quiero ganar como gringo y vivo en, no sé, en Huehuetenango. O sea, puede pasar, pero hay un tema de que hay una demanda seria de guatemaltecos, de dichos centroamericanos, que sepan esto, para trabajar para empresas en Estados Unidos. Porque ni modo, el nivel de vida aquí es más bajo, se permite pagar un poco menos, vivir bien igual, y tener gente igual de capaz que lo que me va a costar a mí contratar en Estados Unidos. Bueno. Hicimos un par de estudios y entre ellos estábamos viendo el tamaño del mercado de Analytics. Y miren el jump que se espera tener para el 2030. O sea, estamos a un crecimiento ridículo en términos de market cap de lo que está generando las soluciones de analítica. Voy a irme algo rápido porque yo soy profe y José y yo podemos solo saludando estarnos 2 horas hablando de eso. Pero voy a tratar de irme con cierto pace. Han salido un montón de aplicaciones, yo voy a particularizar en algunas otras. Y hay aplicaciones en temas de salud. Hubo un tiempo que estuve emocionado con eso y di hasta unas pláticas en Uruguay sobre temas de medicina personalizada, lo cual es muy interesante. Cuando nos duele la cabeza, ¿qué tomamos? Aquí la mayoría, pues, nos van a dar 1 gramo de acetaminofén, posiblemente. O algunos ibuprofén, ¿verdad? Pero, o digamos, me dan 1 gramo de acetaminofén. Yo no sé si, tal vez para mí, era 800 miligramos lo que me iba a quitar el dolor de cabeza. Y esos 200 solo los metí al hígado, solo porque de plano, pues, porque me vendieron 1 gramo. O yo no sé si era un poquito más del gramo, y por eso no se me quitó, por ejemplo. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que se analiza el genoma humano para tratar de producir cuáles son esas dosis personalizadas de medicina. No dudo que en el futuro, en función de lo que nosotros somos, el médico nos recete solo la medicina y sea la farmacia que nos da la dosis. Para comenzar a optimizar el uso del hígado, pues. Porque hoy por hoy nos vamos parejo con las dosis estándares que hay. O sea, one size fits all, ¿verdad? Todos estamos usando la medicina como nos la venden. Y las pastillitas son de 500 miligramos y ahí van. Y me tomo 500 o 1000 o 1500, pues, pero no puedo tomarme 1200. Bueno, 1250 si la parto a la mitad, tal vez sí, pero me explico el punto. Eventualmente, vamos a poder tener medicina que está tailor-made a nosotros. Bueno, eso en la parte de salud hay un montón de cosas. Y ahorita, de hecho, tenemos una maestría en Biomedical Engineering también aquí en la universidad, que están haciendo cosas muy interesantes en temas de AI. En la parte de finanzas, yo creo que aquí varios, de hecho la mayoría que están interesados en el tema es porque sabrán alguna aplicación en cada una de estas áreas. En finanzas, más de alguno aquí le ha pasado que le llega un mensajito de decir, ¿usted sí hizo este gasto? Porque si el gasto viene y se vuelve un punto atípico, digamos que el gasto está a 3 desviaciones estándar de mi gasto promedio, obviamente va a levantar banderas. Me tiene que decir a mí,
mira qué onda. Y como le decía a mi mamá, y no es que haya un chavo ahí todo el tiempo pendiente de cómo gasto yo. Tengo que hacer un algoritmo porque esto lo voy a hacer de forma masiva. Tengo 1,000,000 de clientes o 500,000 clientes y cómo lo hago de forma masiva para que esté controlando todo el tiempo cómo está mi expenditure. Obviamente, si yo voy a hacer un gasto y me gasto, digamos, X cantidad, que para mí sea 3 desviaciones estándar de mi gasto promedio, me va a avisar. Pero no creo que a Elon Musk le avisen si gasto esa cantidad, ¿verdad? Porque es en función de lo que uno gasta, ¿verdad? Bueno, en manufactura hay cualquier cantidad de cosas. He trabajado varios proyectos en la parte de mantenimiento preventivo y predictivo. En la parte también de modelación de demanda, que ya voy a particularizar después en algo de esto. Esta me la paso un poquito más rápido porque voy a particularizar en esto en un par de slides. Y en retail están mejorando muchísimo la experiencia. De hecho, uno no se le va a ocurrir ver un par de zapatos en Amazon, que esos zapatos lo van a perseguir a uno por toda la internet como por 3 días, ¿verdad? Y una belleza que pase eso y de forma automatizada. Es un poco annoying tal vez para el usuario porque todavía nos falta. Es parte de los efectos especiales de nosotros. Espero que en YouTube no sonó algo aquí interesante. Gracias, Medialab. Sonó chilero el efecto especial. Pero sí nos falta, o sea, sí es un poco annoying a veces la insistencia que tiene el marketing digital ante nosotros, pero en algún momento va a comenzar hasta a adaptarse en las preferencias del usuario. Nos conocen bastante bien ya, pero todavía falta mejorar el conocimiento del usuario. Y eso le están dando duro la mayoría de empresas de retail. Bueno, lo que nos preguntan mucho es, cuando hay ese tipo de pláticas, pues, me dicen, mira, ¿y quién hace esto? ¿A quién contrato, verdad? Y fíjense que cualquier empresa puede más o menos ajustarse adentro del modelo típico de una cadena de suministro. Ya sea de servicios, también podría ajustarla acá, me explico. O sea, que la cadena de suministro típica es, agarro materia prima, de alguna forma la transformo y de alguna forma la transporto para llevarla a mi punto de venta y cliente final. En primer lugar, estudiar la cadena de suministro suena como algo trivial, es algo muy importante, todos entender la cadena de suministro en nuestros negocios. Una empresa obviamente de servicio también podría encajar adentro de esto, con algunas modificaciones. Pero preguntas triviales que me podrían salir a mí es, bueno, ¿y cuánto compro? ¿Cuánto y en qué momento produzco? Porque no se trata solo de comprar masivamente, si no nos llenamos el inventario. Sé de empresas con centenas de millones en inventario. Ya que tengo el inventario, ¿cuánto produzco? Porque tampoco tengo que producir, menos si voy a modificar algo que es perecedero. O sea, la parte del transporte, no sé si tenga transporte, centros de distribución o no, independientemente, el tema de transporte es un issue, no solo por el tráfico y lo demás, sino que el tema de transportar cualquier bien es un issue. La ruta óptima, en fin, en el punto de venta, dónde coloco mis productos, dónde se mueven mejor. Si pongo las camisas colgadas acá, ¿cuál es la demanda? Si las muevo para acá, ¿cuál es mi demanda? ¿Cómo hago ese análisis en la tienda para poder dónde poner las cosas? O si tengo un espacio limitado, ¿qué exhibo de todo lo que tengo? ¿Cómo evito el out of stock? Los quiebres de inventario, el no vender por la culpa de no tener inventario. O sea, eso es un issue latente que tiene todo el mundo. Y por otro lado están que las empresas de mercadeo le están dando duro a conocer al cliente, a quién le quiero vender, cómo me acerco más al cliente, cómo le hago mejor su experiencia. Y todas estas son preguntas que con analítica las puedo contestar, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a necesitar para poder optimizar la operación de una empresa son gente que sepa cadena de suministro trivialmente, porque alguien tiene que poder armarme la cadena de suministro. Gente que pueda venir y optimizar la operación, saber cuánto voy a producir de más según mis restricciones y demás, y cuál es ese punto óptimo. ¿Será que puedo llegar al punto óptimo? Pasa muchas empresas que el punto óptimo es tal, pero estar cerca del punto óptimo es suficiente, porque a veces llegar al punto óptimo puede ser muy caro. ¿Cuál es la solución robusta? Que cabe notar que el doctorado del doctor Ramírez es en optimización robusta.
Porque ¿cuál es esa solución? Está la óptima, pero ¿cuál está aquella que si hay cambios drásticos, por ejemplo, en el tipo de cambio, se mantiene más tiempo robusta, óptima? Entonces, no precisamente la óptima es la solución robusta. Hay soluciones que aguantan más los cambios en las variables que estoy utilizando para decidir. Eso lo estudia alguien que estudia investigación de operaciones. Todo esto genera datos. ¿Cómo los estructuro? La mayoría de empresas en Centroamérica, hay pocas que no. Y sé de alguien que está acá que trabajó mucho tiempo en una empresa que no está ahí, pero dos personas aquí. Pero muchas están ni siquiera a nivel de modelos predictivos, sino en modelos no pueden ver su data. Muchas empresas todavía ni siquiera están a nivel de, mira, pues así está la onda. Toman decisiones en función de, ¿cuánto compro el lunes? ¿Cuánto compramos el lunes pasado? Tanto. Démosle este lunes así. Ni siquiera el lunes del año pasado. Porque mucho es basado en experiencia. Aún así hacen millones, cabe notar, y tienen mis respetos totalmente. O sea, ¿qué es lo irónico? Hay empresas multimillonarias, cuando uno va a ver sus procesos de decisión, uno dice, a la madre lo que estos pueden hacer si meten analytics aquí. Entonces, el poder venir a implementar algoritmos de este tipo, en primer lugar, que todo el mundo necesita, pero a empresas que están a nivel ni siquiera de visualización, va a ser un cambio radical. De nuevo, empresas que no pueden ni siquiera ver sus datos. Que si le doy clic en este SKU, ¿qué pasó con el comportamiento histórico del SKU? Eso es saber. Te puedo enseñar el último año en un Excel, pero no el histórico. Para poder ver medio patrones de compra o algo así. O el hecho de decir, mira, la Semana Santa, sacala de tu modelo y trabaja con el modelo sin Semana Santa, porque la Semana Santa es disruptiva, en mi promedio me lo hace pedazos. Y recuérdense que si somos 3 personas, 2 tienen 0 quetzales y uno tiene 300, en promedio tenemos 100. Entonces, a veces le pega muy feo, muy duro, algunos picos que se puede ver, Semana Santa ahí de ejemplo, pero a veces pasa para la gente que hace compras, que hay picos muy drásticos de ciertos SKUs por oportunidades de negocio. Yo vendo botellas de agua y de repente, mira, ¿y por qué compraron 3 veces lo que compran normalmente? Porque el proveedor me llamó y me dijo, mira, íbamos a vender esto a un cliente, ya no lo compró, te lo doy 75% de descuento, por ejemplo. Entonces, una oportunidad de compra y sobreestoqueo todo esto. ¿Vale? Entonces, el tema de nuevo, no solo estructuración, de visualización es vital. Y ahorita todas las empresas, la mayoría de empresas están aquí, en visualización. Y algunas tienen un poquito más de madurez, ya podemos hablar de predicción. Ya ver, porque recuerden que la visualización me va a ayudar a tomar decisiones hoy. Y la predicción, decisiones de mañana. ¿Sí? Bueno, de una forma, de nuevo, simplificada, así funciona el flujo de datos. Lo estamos adquiriendo, estructuramos los datos, y ya que tenemos los datos estructurados, tenemos 2 caminos. O me voy a desplegar los datos para tomar mis decisiones de hoy, o me voy a analizarlos para tratar de hacer predicciones de mañana. Y fíjense que en todo este rollo de analítica, está pasando como, esto ya ni siquiera mis amigos con canas ni yo lo vivimos tanto. Pero antes, todo el mundo iba con el médico general. No habían tales como ahora que me duele el meñique y hay un doctor que posgrado en meñique. O sea, estamos bien especializados en la medicina. Ahora es el doctor de mano, el doctor de pie, el doctor, ¿verdad? O sea, está bien especializado. Y eso está pasando con la analítica. Ahora, de hecho, hay una gráfica que no puse acá, que saqué de Kaggle. Kaggle hizo una encuesta a 25,000 y pico de usuarios. Hay más de 25 roles adentro de Analytics. Hay un rol bien chilero, por cierto, que es, si hay alguien que no sabe Guatemala, chilero significa cool. Les digo porque me ha pasado. Hay un rol que es interesante, que es el de Data Advocacy. Eso todavía no se mira mucho en las empresas, pero es la persona que anda preaching, anda ahí explicando a la gente la importancia de los datos, la importancia de, mira, si se te olvidó poner el dato, déjalo en blanco, no pongas un 0. Porque un 0 es 0. El no pongo nada es no tengo data. Entonces mejor hago una predicción de qué pasó ese día para que mi algoritmo no aprenda erróneamente.
Si le dejo un 0 ahí al algoritmo, el algoritmo va a decir, mira, ese día vendí 0 y va a aprender ese patrón. Entonces, ¿cómo hago para decirle al vendedor, mira, pues, no pongas eso, no tiene sentido, o esmerate un poquito? Me ha pasado con algunas empresas que tengo que ver cómo digo las cosas sin hacer disclose de nada a ustedes, pero que aparecen marcas, una cama Sony en la data. Imagínense, por ejemplo. No es exactamente así el ejemplo, pero en la realidad. Pero aparecen ítems de marcas que ni siquiera producen ese ítem. ¿Por qué? Porque el vendedor, ay, ponele ahí, hombre. Entonces sí se necesita una persona que esté constantemente capacitando al personal de la importancia de lo que están haciendo ellos en ese front-end para que después nosotros ahí en back-end podamos hacer predicciones adecuadas. Pero bueno, entonces aquí, ahora ya hay personas dedicadas solo a la adquisición y estructuración. De hecho, miren, no quise ponerme tan exquisito, pues, pero hay arquitectos de datos también, hay un montón de roles más, pero los populares son los siguientes. La ingeniería de datos, que es lo encargado de adquisición y estructuración. La gente que hace BI, que es la experta en la parte de desplegar información en dashboards y demás, que ahora se hacen unas bellezas en dashboards, me han impresionado las cosas que se hacen. Y obviamente, pues las acciones ya las tiene que tomar uno junto con la gente de negocio. Los que hacemos analítica no sabemos de todos los negocios. Nos toca venir y acompañarnos de alguien que entienda el negocio para tomar las decisiones. Y lo mismo si voy a hacer una parte de analítica, de análisis de los datos, porque cuando yo quiero venir y hacer predicciones del mañana, pues ahí es donde entra un data scientist, ¿verdad? Y de nuevo, hay más roles, pero el científico de datos típicamente es el que mira la parte de predicciones de mañana. El del BI es esta parte, el ingeniero de datos es esta parte, ¿verdad? Eso es en la parte de datos. Ok, entonces, como a manera de resumen de esta partecita de la cadena de suministro, tengo la parte de los datos, que esto se está generando acá. Aquí estoy yo adquiriendo los datos, estructurando y demás, porque todos estos puntos generan datos. Pero por un lado necesito gente de Supply Chain Management que sepa administrar la cadena de suministro, gente que sepa optimizar cómo está la operación de esto, que es la gente de Operations Research, ¿verdad? De investigación de operaciones. Y la gente que va a manejar la data, que es la parte de BI y la parte de Data Science. Entonces, esas 4 personas, esos 4 perfiles, son vitales para cualquier empresa. ¿Y por qué particularicé ahí? Porque sé que en el Instituto de Investigación de Operaciones le han puesto mucho esmero en especializar y encontrar no solo las herramientas, sino también los docentes particulares que sepan generar profesionales en esas 4 áreas. A nivel de datos, pues así es como opera esto, ¿verdad? Tenemos un data lake, han cambiado ciertas cosas, yo sé que se habla de lake houses y demás, pero un data lake, que es donde viene a caer toda la data. Hacemos nuestros procesos de extracción, transformación y carga al data warehouse, y ya que tengo esto, pues hago todo este despliegue. Entonces necesitamos esas personas que nos estén ayudando a poder armar todo el ciclo para poder hacer que las empresas sean más data driven. Y antes era un nice to have, pero ahora es un must have. O sea, ya no es algo que sería cool tenerlo, ya es una ventaja competitiva. En temas de investigación siempre decimos publish or perish, y algo así pasa con esto. O implementan temas de analítica o van a desaparecer. Le he dicho a ciertas empresas, hay ciertas olas opcionales. Esta no es una de ellas. Hay empresas como Kodak, como Sears, que no se quisieron subir a ciertas olas y por eso no las escuchamos. Como en algún punto de los celulares todos anduvimos con BlackBerry o queríamos un BlackBerry y estaba el chat de BlackBerry que era la maravilla. Nadie tiene BlackBerry. Hay ciertas olas que son opcionales, hay algunas que no. Y esta no es una opcional. Quiero contarles de algunos proyectos que estaba involucrado a grandes rasgos. Tengo y después otro slide con algunos proyectos. El Ingenio Magdalena se le trabajó un dashboard
que era particular, y el que sabe de visualizaciones me va a entender. Tenía 175 visualizaciones en una sola hoja. El que funcione eso es un tema complejo. Y encima todo se usaba en campo. Entonces, usarlo en campo tenía que ser la data, estar muy disponibilizada, llamémoslo así. Es un problema interesante de BI. El último problema que supe que estuvimos involucrados es en dónde colocar, que es un problema de investigación de operaciones, en dónde coloco a las cuadrillas, digamos, de personas que sirven para, es que no es cuadrilla la palabra, pero bueno, a los grupos de personas para mitigar incendios. A la gente de los ingenios, hay gente que se levanta tal vez enojada o algo así, le prende fuego a los cañales por molestar, y mientras más va creciendo el incendio, más plata están perdiendo. En donde coloco a los grupos que van a mitigar el incendio es un problema de optimización relevante para ellos. Y en IO es bien conocido el problema, se llama Facility Location Problem. ¿Dónde coloco mi siguiente tienda? Es lo mismo que donde coloco esas mis cuadrillas, digamos. Es muy parecido al problema. A Pantaleón, ellos usan un algoritmo de Data Science para saber en qué momento cortar la caña para maximizar la cantidad de azúcar, de qué color va a ser el azúcar, previo a cortar la caña, trivialmente, ¿verdad? Eso les va a servir para saber si el azúcar la van a hacer morena o blanca. Tienen otro issue, o tenían otro, bueno, tienen una situación que pasa, es que llega el camión con cierta cantidad de caña, se estima cuánto azúcar va a salir y no sale esa cantidad de azúcar de ese camión, digamos. Hay una... Se llama pérdida indeterminada. Entonces, hacer una estimación de la pérdida indeterminada es algo muy importante. Voy rápidamente por los demás. Pepsi, de hecho no es Pepsi, Pepsi es la más común, por eso está la marca ahí, pero es CBC. Tienen más de 120,000 SKUs y ojo que no es que sean 120,000 literalmente marcas de sodas o algo así, sino que recuérdense que el comportamiento de una Pepsi o de cualquier gaseosa en la capital no es lo mismo que en el puerto. Entonces ahí es donde aparecen diferentes SKUs y salen un montón de SKUs. Entonces, ¿cuánto se vende de este SKU en este centro de distribución, en esta tienda? Y eso hace el problema muy grande. Y se construyeron más o menos 1.3 millones de modelos para poder predecir esos 120,000 SKUs o la demanda que iban a tener los 120,000 SKUs. Healthcare.com es un proyecto es un proyecto de optimización donde colocar los anuncios en su página para poder vender más, y se incrementó en 17% el revenue de la empresa, sabiendo dónde colocar los anuncios. Blue Medical tenía un problema, en la pandemia creció demasiado y el CFO dice, todo el mundo tiene ideas de inversión, ¿dónde meto dinero? Y si hacemos una, voy a decir plantilla, donde puedan las personas poner ciertos datos financieros y me salga a mí un semáforo, bueno, a ellos, un semáforo donde digan, y a este punto ya puedes hablar conmigo, si no está amarillo, rojo y verde, ¿verdad? Si no cumple ciertas características, incluso de predicción de cuál va a ser la tasa de retorno, ni siquiera me hables, porque todo el día tenía gente con ideas de inversión. Estuvo interesantísimo. Grupo Tecún, que es una empresa bastante conocida. Sí está inestable el micrófono, ¿verdad? Voy a cambiarme este. Cambiamos este, Cristian. A ver. Tal vez tenga que quedamos sin batería ahora sí, ¿no? Vamos a ver. Grupo Tecún es bastante conocido. También 35,000 SKUs. ¿Cómo se puede predecir la demanda que van a tener? Recuérdense que, sobre todo en el negocio de ellos, que tienen un tema de mucho de repuestos y demás, si a mí me urge algo, y lo tengo que traer de Alemania, me lo tengo que traer en avión, es muy diferente que si lo hubiera sabido hace 3 meses, si lo hubiera pedido por barco. Entonces los costos de shipping pueden ser ridículos si me urge. Entonces, tener modelos predictivos de demanda es vital. Y por último, dejé
porque bien interesante, seguramente de todos es la única empresa que tal vez no conocía mucho, Capital Valley Tech. Y Capital Valley es un call center pequeño, 50,000 llamadas diarias, ¿ves? O sea, pero es un call center de outbound. Ellos hacen llamadas para ofrecer cierto producto y dependen mucho de las personas que le contesten el teléfono. Si me contestan, tengo probabilidad de venta. Si no me contestan, pues seguro no voy a vender. Y ellos tenían el tema este, ¿verdad? Llamaban a personas, varios le contestaban, varios no, y tal vez hacían un poco de venta. Okay. El problema que ellos tenían es que a pesar de que usan un software, el dialer le llaman, de que saca las llamadas con cierta inteligencia. La probabilidad de que le contestaran el teléfono a uno, si la llamada es local en Estados Unidos, es más alta que si lo llaman a uno de un número raro. Entonces la llamada no salía de Guate. Salía, si voy a llamar a Texas, salía de un número tejano para que se viera como una llamada local y en teoría, pues la persona va a contestar más. Pero bueno, el problema que ellos tenían es que la contactabilidad era el 7%. Para los que trabajan en call center pueden averiguar de la contactabilidad, no es tan mala para los call centers. Hay call centers que operan con 3-4% de contactabilidad. La cosa es que se trabajó un algoritmo donde metimos la información personal de cada quien, algunos temas ahí del producto que se iba a vender, y se enseñó a la máquina cuándo contestaban y cuándo no. Porque recuerden que un algoritmo predictivo de este tipo al final del día es, mira, cuando pasa esto y pasa esto, entonces pasó esto. Cuando esto y esto, entonces esto. Entonces uno comienza a educar a la máquina para eventualmente decirle, tengo una persona con esta característica, ¿cuál es la probabilidad de sí? ¿Cuál es la probabilidad de no? ¿Sí? Y se pasó de tener un 7% de contactabilidad a un 17% de contactabilidad. Entonces eso incrementó como el 50% la productividad. Dentro de los varios productos de analítica, hay una demanda fuerte por la naturaleza del tipo de datos de muchas empresas. Y es el hecho de que muchas empresas trabajan con series temporales, donde yo tengo algún tipo de temporalidad y un dato, tiempo, fecha, por ejemplo, y un dato. Entonces son series temporales. Y hay muchas empresas demandando algoritmos que puedan predecir bien series temporales. Y aquí puse el caso de algunas, que hay una persona con la que trabajamos en uno de estos proyectos. Y hay empresas, y pongo estas de ejemplo, que tienen muchos ítems. Y pongo estas porque sé que conocen, son conocidas, pues. Piensen cuántos productos tiene Semaco. El tener modelos para predecir cuánto comprar suena como un problema trivial. Y que están trabajando ellos en esto, ¿verdad? Lo mismo con McDonald's. El saber cuánto van a vender por día, o el saber qué van a vender, en qué momento, cómo le pega los diferentes días festivos, los finales de mes, o los quincenas, qué sé yo, a la venta. Para estar preparados es un problema fuerte. El grupo Atmosa, que ellos tienen un montón de marcas. De hecho, está Atmosa y Zika Motors, y hay un conglomerado de empresas, de marcas, que tienen, no sé, centenas de miles de SKUs. Piensen que las empresas que trabajan con repuestos tienen el tornillito, la tuerquita, cuánto comprar de cada uno para no sobreestoquearme. Porque lo trivial es venir y comprar ahí el montón. Pero muchas veces pasa, como también les ha pasado en sus casas, de que uno tal vez guardó aquel pedacito de tubo PVC para cuando lo necesite. Y cuando lo necesito, me voy a comprar uno. Y ahí está guardando a veces cosas uno que tal vez tenía. Y hay un problema a veces con el inventario, ¿verdad? No estoy diciendo que ellos lo tengan, pero es un ejemplo. Lo mismo con agencias guay, que piensan que si uno está en un pueblo, ¿a dónde va a comprar un microondas o una lavadora? No en todos lados hay Semaco, pues, o tienda Max, pero agencias guay típicamente hay. Son grandes, tienen un montón de tiendas. La logística para saber qué cosas poner, y típicamente son tiendas pequeñas, pues. Y como son pequeñas, ¿qué vendo en dónde? Y piensa que esas tipos de empresas que venden en pueblos, que si subió el precio de
Cardamomo, en el pueblo donde tienen una tienda que el cardamomo es importante, van a subir las ventas. ¿Cómo meter todas esas variables exógenas adentro de un modelo para poder predecir? Es un problema pues interesante. Bueno, rapidito, recordemos que así era el control de plagas antes, pues ahora se trabaja con drones. Este proyecto lo trabajamos con algunos alumnos de aquí de la maestría, me recuerdo yo como parte de un curso, ese que hablé de text mining y image processing. Y la idea era cómo detecto la maleza para ir con un dron que carga 2 galones del líquido que vayan a poner para poder matar la maleza. Ya solo baja y fumiga y se va. En lugar de estar tirando un avionetazo, un helicóptero tirando cosas, o los fertilizantes, bueno, fertilizantes es diferente del drill, pero me explico. El detectar maleza con imágenes para poder venir y trabajarlas, ya sea con un dron o con un rover, es un problema serio y que se puede resolver con temas de analítica. En esto no estoy involucrado, pero me pareció interesante. Tengo idea que hay personas de aquí de la universidad que trabajaron en un proyecto similar y es un tema para el control de las uvas. Podemos venir y detectar, hacer con border detection, comenzar a tener trazabilidad del crecimiento de las uvas, el color que llevan las uvas, para poder saber en cuándo cortar las uvas. ¿Vamos mejor ahí? Gracias. Bueno, rapidito, para todos ahí los que son más nerdos. Lenguaje más usado. En algún momento yo fui Team R, ustedes. De hecho, comencé a meterme en este mundo con R. Y defendí R hasta donde pude. Y lo que decían, no, que Python no, yo en R, y en R, en R. Pero perdió la batalla R, ahora soy Team Python, como leal que fui. Y hice este estudio comparando el 2022 con el 2025 en términos del uso de diferentes lenguajes de programación adentro de analítica. Python ha crecido el uso, al igual que SQL. Los que se dedican a esto saben que así es la cosa. R va perdiendo y va para abajo y seguirá para abajo. No creo que desaparezca por lo menos en los siguientes 5 años, pero sí, recuerda que hubo un efecto de toda esta gente, porque Python es más viejo, ¿verdad? Toda esta gente que usaba Python decían, eso lo puedo hacer en Python. O voy a hacer una librería que haga lo mismo que hacía R. Y había mucho más gente que usaba Python de la que usaba R, obviamente cuando R se comenzó a popularizar. Y esta gente también peleó su batalla y por eso es que pues, la paró ganando. Pero R se está perdiendo un poquito de mercado, digámoslo así, al igual que Java y C++. Hay un lenguaje que se llama Julia. No es tan popular. Tiene un issue con la forma en la que usa la memoria, pero tiene las cosas buenas de Python y de R juntas. Es una belleza. Okay. Y JavaScript está siendo muy utilizado también y Scala. ¿Sí? Entonces son lenguajes que están popularizándose mucho en la parte de analítica. Rapidito, el stack tecnológico, digamos, típico, no voy a mencionar todo lo que hay, ¿verdad? Pero solo para que tengan una idea, hay un área que nosotros le llamamos Business to Data y es el trasladar el negocio, a comenzar a entenderlo hacia la data. Ahí hay varias herramientas. Pues ahí menciono algunas de las que son más populares, como Jira, ClickUp y Notion. Para extracción de datos, pues ahí están los reyes, ahí está SQL, muchas empresas usan SAP. Es extraer de SAP, ¿verdad? No SAP es un ERP, pues, pero el hecho de extraer de SAP y con Python. Para ingeniería de datos, nosotros usamos mucho ClickHouse y DocDB. Para los data scientists, ahí hay varias cosas fuertes. Prophet es muy utilizado. Keras, SciPy, PyTorch, TensorFlow, que son herramientas muy útiles en la parte para hacer data science. BI, ya sabemos quiénes son los reyes. Power BI, Tableau. Obviamente usando SQL. Y para las partes de development, ahí están las nubes más populares, ¿verdad? Que son la de Google, Azure, AWS. Y hay más herramientas. O sea, no me voy a poner a mencionar todas y qué hace cada una, pero hay tantas herramientas que están saliendo en el día a día para poder hacer más fácil esto.
Entonces, lo que nos toca es aprender optimización, aprender, o sea, toda la parte fundamental, y se lo decía a una persona, le decía, mira, si aprendes la parte fundamental de las cosas, no importa qué cambios hagan, vas a poder estar en la cosa. Porque para poder yo agarrar un algoritmo y implementarlo en una empresa, yo tengo que entender el fundamento teórico para poder modificarlo. La única persona que puede adaptar bien un algoritmo es el que lo puede modificar para hacerlo más tailor-made al problema. Si yo soy solo usuario a nivel usuario, pues, o sea, ¿qué voy a poder hacer? Ay, me cambiaron la tecnología, ahí ya me quedé sin chance. Se me complicó. Entonces hay que entender la parte fundamental. Pero hay un montón de tecnologías adentro, desarrollándose en el día a día para la parte analítica. Bueno, y esta parte que ahí ya voy terminando, todo el mundo dice AI va a reemplazar a los humanos, y fíjense que hice una comparativa de las personas en el 2022, que fue donde hice la primera vez esto, recuérdense que pasó mucho de que alguien tomaba un curso de Python y ya se ponía data scientist en LinkedIn. O sea, y eso pasa mucho. Hay muchos bluffers. Pero sí comencé a traquear y a estudiar y buscamos data y encontramos data interesante de la experiencia que tenían las personas usando, por ejemplo, Python o Data Science. Y la gran mayoría tenían menos de un año de experiencia haciendo analítica en el 2022. Y miren cómo se ha ido shifteando la curva, ¿verdad? Y lejos de decir, bueno, sí, trivialmente, pues la que tenía menos de un año de experiencia, pues ahora va a tener 3 años más y obviamente viene para acá. Pero no es mi punto. Mi punto es que están apareciendo muchísimas personas más y la gente encima de todo están siguiendo trabajando en esto. Entonces la oferta de gente que hace analítica está creciendo. Pero miren esto. Voy a ir a una, después regreso a esta. Esta curva de acá es la producción de gente que estudia analítica. Analítica incluye I/O y demás, ¿verdad? Y esta es la demanda. Sí estamos produciendo cada vez más gente que hace analítica. De hecho, está creciendo en un 85% la oferta de egresados. Pero la demanda está creciendo en 290. O sea, no estamos logrando suplir la demanda. Se necesita que más gente se apunte. Y les va a beneficiar. Hay un tema de estabilidad laboral, de nuevo, lo que hablaba hace un rato. La gráfica, solo para no dejarla pendiente, la anterior, muestra que se están generando más empleos de lo que se están perdiendo con inteligencia artificial. O sea, piensen lo que pasó cuando se pusieron de moda las redes sociales, se aparecieron trabajos como administrador de redes sociales y demás, cosas que hace 20 años le hubieran dicho, mira, yo de grande quiero ser administrador de redes sociales. Eso ni siquiera era, pues, ¿sí? Entonces, está pasando lo mismo. Se están creando muchos más empleos y ahora es súper específico y arquitecto de datos y no sé qué, hay un montón de cositas, un montón de nuevos chances que están saliendo para la gente que entiende analítica. Bueno, estas se las enseñé. Bueno, como takeaways ahí rapidito. No es el futuro, esto no es el futuro, es el presente. Ya hay mucha gente subida en la ola, hay que subirse. No solo uno como persona, sino las empresas. Por otro lado, recordemos que el crecimiento de esta gente, de estas mega empresas, como Google, Facebook y demás, se ha debido a su actitud hacia los datos. Es un tema y sigue siendo un tema y seguirá siendo un tema de los datos para estas empresas. Y hay algo que les digo a muchas personas, el hacer modelos predictivos no es difícil. Hacerlos buenos es difícil y toma tiempo. Una vez a una empresa nos dieron datos para una prueba de concepto y al siguiente día le llevamos 2.500 modelos. Le dijeron, mira, es que eso no es lo difícil. Ahora, el modelo, ¿quieres que prediga bien? Voy a necesitar 3 meses porque tengo que entender tu negocio. Entonces, el tema es, aprendamos analítica, aprendamos los fundamentos bien para luego venir y en las empresas llegar a entender bien el negocio para poderlo implementar de una forma adecuada. Y hay una última cosa que tenía ahí, para al final ya no lo... Me confundí el slide, creo yo, al final, porque tenía una que tenía 4. Y es algo muy importante. Y eso se lo digo a muchas personas
que me ha pasado, que me dicen, yo quiero entender lo que estás haciendo. Miren pues, uno no tiene que volverse, y eso lo pueden decir ustedes a sus clientes, cuando ya estén vendiendo proyectos de este tipo. Uno no tiene por qué entender las interioridades de los algoritmos de analítica, o no tiene que entender cómo funciona la inteligencia artificial, pero sí tiene que entender cuáles son las bondades de la inteligencia artificial. Sino que saber qué cosas se pueden hacer con inteligencia artificial o con analítica en general, para poder venir y tener una visión, o sea, tener mejores ideas sabiendo el tipo de herramientas que hay. Pero no precisamente tengo que saber cómo funciona el algoritmo tal. Eso que lo dejen para nosotros, los que estudiamos estas maestrías, como los que están ahí y todos ustedes que van a estudiar acá o los que ya están estudiando. Nosotros tenemos que saber las interioridades. Pero a las empresas sí les pueden decir, tranquilo, no tenés por qué saber cómo funciona. Pero el punto es, se puede hacer. Bueno, con eso paro. Muchas gracias ahí por el tiempo a ustedes. Ahí les dejo mi LinkedIn, por si alguien ahí que no somos amigos todavía me puede seguir, o no seguir, conectar y poder platicar en un ratito de algunas ideas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Fuerte el aplauso. Vamos a dar espacio de preguntas. ¿Tenemos preguntas por acá? Yo me pasé, perdón. Ok, pero a mí sí me gustaría tener una respuesta muy profunda, digámoslo así. Me gustaría que me contara, doctor, por qué es importante hoy por hoy prepararnos en cuanto a estos temas, y usted lo mencionaba en cuanto a estadísticas, que ha ido ascendiendo el tema de empleo. ¿Y dónde nos podemos preparar nosotros? ¿Cómo perdón, por ejemplo, ¿por qué es importante estudiar? Ese tipo de cosas. Exactamente. Yo creo que toda la plática hablé de eso. O sea, creo que, de nuevo, voy a repetir un poquito más. Esta es una ola que no es opcional. Todas las empresas van a parar subiendo. Las que no se quedarán, muy probablemente van a quebrar o van para abajo, porque genera esa ventaja competitiva tan fuerte que es vital contratar personas de ese tipo. Entonces, ¿dónde estudiar? Pues trivialmente, miren, y esto lo digo sin sesgo, ya no trabajo en la administración de la universidad, cabe notar. No hay mejor universidad, y en particular el Instituto de Investigación y Operaciones, no hay mejor universidad para aprender este tipo de cosas que acá. Les digo porque conozco a detalle los programas y conozco los de varias universidades, porque hemos hecho N benchmarks cuando estábamos creando estas maestrías. Y hay una cosa que marketeramente no funciona. Y es que si yo agarro un gerente general y le digo, mira, tienes que aprender Python, tienes que aprender R, tienes que aprender mate, estadística, y la vas a sudar, y vas a tener que, te va a llevar la trampa con la estadística, y vas a odiar seguramente al doctor Ramírez porque te dejó unas tareas imposibles en estadística, y no lo van a querer hacer. Entonces, si yo quiero sacar una maestría que se llene de gerentes, ¿qué voy a hacer? A nivel usuario, y que está bien, no la miro mal. Simplemente, los programas que tienen acá no son para esa gente, no son para el usuario final, no es para frontend, es para backend, es para la gente que quiere aprender the real thing. Quiero aprender la estadística, quiero entender la vaina, quiero saber el teorema que me va a dejar a mí entender la convergencia de ese algoritmo, por lo cual lo hace eficiente. Y quiero aprender la parte detrás de las cosas y cómo está el fundamento. Entonces, si ese es el objetivo, estos son los programas. Tal vez si el objetivo es más a nivel usuario, hay otro tipo de ofertas. Y aquí en la universidad también hay. O sea, pero me refiero en particular en las maestrías que hemos estado hablando y que habló el doctor Ramírez al principio. Aquí estamos estudiando la cosa a nivel fundamental, pues, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, por favor. Nuevamente queremos agradecerle a las personas que están conectadas a través de redes sociales, y también tenemos una pregunta. Vamos acá, aquí vamos con la primera pregunta acá y luego nos vamos a redes sociales. Gracias. Pues muy interesante la conversación. Se describieron herramientas, recursos, marcas que están ahí. Mi pregunta estaría enfocada a, según su experiencia, cuáles son las otras habilidades, ¿verdad? No herramientas, sino habilidades que alguien que entra en el mundo de la analítica debería tener para poder caminar profundo en este sendero. Buena pregunta. Y qué bueno porque no mencioné nada de esto en la plática. Hubo una persona que me dijo, me encanta la analogía, dice,
Las habilidades fuertes, las hard skills, lo dejan a uno entrar a una carrera. A la carrera, pues, a competir a la carrera. Pero son los soft skills lo que le ayudan a uno a ganarla. Si uno no puede comunicar sus ideas, si no logra conectar con la gente, no logra vender cosas conceptuales, está destinado a quedarse solo haciendo temas técnicos. No es que esté malo. Pero si el objetivo es llegar a tener una posición alta en una organización o en una empresa propia, definitivamente tiene que tener uno soft skills. Tiene que ser uno hábil para hablar con gente, tiene que trabajar en equipo, aunque le caiga mal tal y tal y tal, pues toca, hay que trabajar en equipo, hay que pues, ser buen comunicador, vital, y ser buen administrador de las personas. O sea, inspirar un poco. Ser líder no es tan fácil. Hay gente que le sale natural, pero hay gente que lo puede aprender. Entonces, soft skills son vitales. Y cabe notar que en varios cursos, y esto es en nuestras ingenierías también pasa, lo ponemos a muchos estudiantes a que presenten, porque en este mundo donde hay mucho ingeniero, no todos son ingenieros, cabe notar, ahí tenemos mucha gente de muchas carreras, pero el ingeniero típico es tímido. Y lo ponen enfrente y no, él quisiera estar ahí en el sótano, con la compu, y nadie me hable, y quiero trabajar de 9 de la noche a 3 de la mañana, yo estoy feliz, y que nadie me hable. Eso sí, para chatear ahí, que nos mira, son los más sociales del mundo cuando uno nos habla, ¿verdad? O sea, es el típico ingeniero. Pero entonces los ponemos en un momento incómodo. Acaba de escuché a uno de mis asesores de TikTok que decía la incomodidad voluntaria. Esas cosas que me incomodan típicamente me hacen mejor. Entonces ahí hay una cosa que yo trato de hacer es, voy a un cuarto nivel muy seguido. Subí la grada, mano. Eso es incómodo. Te va a servir más de algo, ¿verdad? Entonces, esas cosas que incomodan a uno típicamente son buenas. Entonces, a los ingenieros o a la gente que es introvertida, le toca sacar un poco a la casta en la parte de soft skills si quieren llegar. Bueno. Muchísimas gracias. No se me vaya, por favor. En la parte de atrás, otra pregunta, pero ahorita vamos a hacer una pregunta, Gabriel, con los usuarios que están conectados a través de redes sociales y luego nos vamos presencialmente. Te escuchamos. Buenas noches. Acá tenemos una pregunta en el chat de la transmisión en vivo. Nos pregunta Betsaida Betsabe. Buenas noches, doctor Samayoa. En mi área he detectado una gran oportunidad para aplicar el análisis de datos con Power BI. Sin embargo, muchas empresas creen que con su sistema de ventas o inventario ya es suficiente. ¿Qué consejo me daría para romper ese paradigma y ayudarles a ver el verdadero valor del análisis de datos? A ustedes, ahí vuelvo a caer a la pregunta anterior, ¿verdad? Porque fíjense que vender ese tipo de cosas es hacer venta conceptual. Es diferente, es más fácil vender, digo, voy a vender este micrófono, voy a vender este clicker y se lo doy al cliente, le digo, tócalo, ahí está, mira qué buena calidad, se siente bien, tiene la marca de la U y todo. Eso es más fácil que decirle, te voy a hacer un algoritmo. Es una caja negra ahí, que papán, y mira, ¿qué es lo que tengo al final de mi ejercicio? Pues un número. ¿Y ahorita qué tenés? Un número. Eso porque ese número está mejor, es más educado el número. Es venta conceptual. Eso no es fácil. En primer lugar, a la persona, pues, mire, que busque un poquito de cómo hacer mejor venta conceptual, de concepto. Y lo que le recomendaría a la persona, y aquí hay varias personas que podrían dar recomendaciones, creo yo, en esa línea, porque sé de aquí algunos que les ha tocado vender ese tipo de proyectos, es que agarren datos, que agarren su tablero y que vayan y se lo vayan a mostrar. Es imposible que a una persona que no tiene implementado BI, que no le guste esto. Es imposible. Uno mira eso y dice, qué nave esta vaina. Y le doy clic acá y todo se filtra y es una pasada. Entonces lo que le diría es que agarren un pedazo de datos y sin hacerse mayor cosa. O sea, no digamos ya meter un modelo y enseñarle cosas más sofisticadas, no. Solo que agarren un dataset cualquiera y lo metan en un dashboard. Y le digan, mira, juega con él. Te lo mando acá, juega con él. Es imposible que no se enamore. O háganle al gerente general un dashboard para el celular, donde estén las 4 cosas que le importan, cuánto vendió, cuánto se mandó a producir, las 4 cosas que le importa a un gerente, o sea, sean las que sean. Y háganle un dashboard y mándenselo al celular. Mire, solo pruebe esto, jefe. Vamos a ver si no le gusta. Si es imposible que no le guste a alguien tener la data a la mano. Ok, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta y luego regresamos a redes sociales. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Doctor, una consulta.
En el tema de medición de reputación de marcas, un tema complejo es el sentimiento, debido a que tiene muchas variantes. ¿Usted conoce algún proyecto que sea referente en este ámbito? El análisis de sentimiento es bastante popular. De hecho, hay un par de cursos donde enseñamos eso. Yo, bueno, lo di muchos años, ya no lo estoy dando yo, pero... Y ya no es algo tan sofisticado, voy a decir. Ya es bastante popular. Un proyecto que tengo en mente ahorita es... fuimos a scrapear con unos alumnos. Agarramos Yelp porque hacer el web scraping no es tan fácil. Para el que sabe hacer ese tipo de cosas, sabe que cuando la página la hizo una persona que sabe y no quiere ser scrapeado, sabe cómo hacerle la vida imposible a los scrappers, ¿verdad? Y al que no sabe qué es scrapping, es ir con un robot, digamos, a sacar toda la info de la página en plan soy humano, ¿sí? Pero Yelp son buena onda. Y si uno en Yelp puede hacer un código donde puedo venir y puedo queryar, puedo poner el nombre de mi restaurante, me salen todos los reviews. Y lo único que cambia en la dirección es un 1, un 2, un 3 y puedo navegar en todas las páginas. Entonces nos fuimos, sacamos las 500 y pico de reviews, hicimos el análisis de sentimiento. Hay una técnica para hacer ese análisis de sentimiento. De nuevo, no me voy a poner a explicar las interioridades, pero no es tan difícil, de hecho. Se mira la polaridad y unas cosas ahí. Y uno puede determinar si el comentario es neutral, es malo o es bueno. Y sacamos un relojito donde decía, ya estaba todo el tiempo cambiando, de qué es lo que la gente percibía del restaurante de esta persona. Es un ejemplo ahí de lo que se puede hacer. Muchísimas gracias. Vamos entonces nuevamente con Gabriel para que nos indique cuál es la siguiente pregunta. Está bien. Tenemos aquí una pregunta de Alejandro Pogioli y dice, buenas noches. ¿Cómo se encuentra Guatemala en comparación con los países de la región en cuanto al desarrollo de la aplicación de la IA? Fíjense que cuando vine a Guatemala, la adopción en Estados Unidos andaba como el 30% y en Guatemala andaba como el 6%. La adopción en Guatemala ya anda por los 30 y picos. Y yo le diría que tal vez el 80% de las empresas hoy en día en Guate tienen alguna iniciativa de analytics, pues, de IA en general. Yo creo que ahorita en octubre la gran mayoría de empresas van a poner algún tipo de proyecto en su planificación para el siguiente año. Y a la gran mayoría se las van a autorizar. Porque ahora ya todo el mundo sabe de esto. Que de verdad que ahora se volvió más fácil hasta vender el tema, porque ahora todo el mundo sabe del tema. Y al principio cuando comenzamos a hablar de este tema, explicar qué era data science y demás, sino que ahora el dueño, los accionistas, todos los del board, tienen ChatGPT ahí y quieren estar implementando esas cosas ahí. Entonces ahora es mucho más fácil eso. Entonces no dudo que el 100% de las empresas tengan algún tipo de iniciativa de analytics, ¿no? Ya hoy en día, y no solo en Guate. Ahora, comparado con Centroamérica, fíjense que Guatemala tiene algo particular y tiene buena academia. No digo que los demás países no, pero tenemos, en primer lugar, pocas universidades, solo hay 15 universidades. Por la forma en la que se ha regulado el sistema educativo superior en Guatemala, no solo no es tan fácil hacer más universidades, sino que las universidades tenemos autonomía. Entonces podemos crear programas. Y eso ha permitido que podamos innovar muy rápido las universidades, ¿sí? Eso no pasa en todos los países. Entonces nos ha permitido en Guatemala tener muy buena academia y lo que ha hecho que haya mucha demanda de guatemaltecos comparado con los demás países en este tipo de temas, porque en lo que se pone de moda algo y logra una universidad en otro país centroamericano abrir un programa, posiblemente en Guatemala ya todas tienen el programa, porque somos mucho más ágiles como país. Me recuerdo cuando vimos la maestría de Data Science, fue la primera en Latinoamérica. Y me recuerdo que también el instituto nació antes que un centro de Data Science, algo se llamaba, del MIT. La diferencia es que el MIT le metieron $1 billón y se volvió una cosa gigantesca, ¿verdad? Pero esa agilidad ha permitido que en Guate haya muy buena academia en muchas áreas, no solo analytics, pues, porque estamos sesgados a la parte analítica, pero en muchas áreas gestionamos muy rápido las universidades. Entonces, típicamente tenemos buena academia, lo que hace es que, particularmente en la parte analítica, ya desde hace un tiempo está entrando gente de analítica al mercado.
Entonces ya pasa que muchas personas tienen haciendo analítica hace años en sus empresas. No digamos la banca, ¿verdad? Que la banca hace data science antes de que se llamara data science. Pero digo ya, otras industrias tienen temas de analítica implementados de hace varios años porque estamos produciendo gente que hace analítica hace muchos años. En particular, la maestría de IO fue fundada en 1983. Yo tenía 4 años cuando se fundó esa maestría. ¿Saben que salió virtual en el año 2000? Virtual. Cuando la virtualidad no era de moda. Y comenzó en el año 2000 ya virtual. Si se ponen a pensar, cuando pasó la pandemia, lo único que tuvimos que hacer en la universidad, en toda la universidad, fue decirles, miren, ahora los presenciales son virtuales, se acabó la cosa, no pagamos operación ni un solo día. Mientras que todo el mundo sabiendo qué hacemos, porque ya teníamos experiencia en la parte virtual, ya teníamos años de experiencia y de inversión en la parte virtual. Entonces, yo ya me estoy desviando, yo aquí ya me arranco, pero creo que ahí yo contesté. Muchísimas gracias, doctor. Solo le voy a pedir, por favor, porque tenemos 3 preguntas más que vamos a estar realizando. Gabriel, ¿te escuchamos? Sí, correcto. Aquí tenemos una duda de Herbert Sierra y dice, ¿cuál sería la ruta exacta para desarrollar las habilidades necesarias en el análisis de datos? Fíjense que, exacta, ¿va? El exacto te lo voy a deber, pero te voy a contar mi take en ese tema. Muchas veces uno dice, yo voy a meter unos cursos de DataCamp, me meto unos de Udemy y hago mis cosas ahí, ¿verdad? Y aprendo. No hay duda que pueden aprender. Pues no hay duda que, y encima de todo, hoy está muy de moda aprender muy rápido ciertos temas. Les voy a decir que la diferencia entre estudiar así o estudiar una maestría. Cuando uno hace una maestría, y eso es todos los académicos del mundo, bueno, este es el perfil de ingreso, a estas personas voy a aceptar. Y es el perfil de egreso, esto quiero producir, ¿cómo lo llevo ahí? Y uno estudia cómo llevarlos ahí poco a poco. Hay gente que nos ha dicho, si yo hubiera sabido lo que iba a aprender, no me meto, porque hay cosas que pueden ser intimidantes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como los llevamos de la mano. Hay una maestría que yo siempre decía que sentía que era la maestría de mayor transformación profesional, que es la maestría de BI de aquí. Porque tenemos gente que viene de comunicación, abogados, médicos, y paraban de data scientist, pues. Obviamente, si la data science tengo un ingeniero que es máquina, solo lo vuelvo más máquina, ¿me explico? O un matemático ya tiene la ventaja, ya sabe toda la mate y la estadística, ya solo le voy a enseñar la parte de progra, por ejemplo. Pero agarrar a alguien que no tiene ni idea, que no sabe ni qué es una derivada, y volverlo data scientist, eso no es solo así. Eso no lo voy a poder armar yo con un puro Udacity o Udemy, pues. Y por eso hay gente experta en creación de currículum de carreras, y por eso las universidades invierten y le meten ahí cabeza, benchmark, qué quiere el mercado, para poder armar ese path que va a seguir la persona desde su perfil de ingreso a perfil de egreso. Entonces, la recomendación puntualmente es mejor estudiar un programa estructurado que estar divagando por el camino ahí, aprendiendo diferentes skills. Ok, muchísimas gracias, Gabriel. La siguiente pregunta. Está bien, nos pregunta Carlos, nos dice, buenas noches, ¿cómo se puede dar el salto para dedicarme al análisis de datos? ¿A qué puestos de trabajo se puede aplicar si estoy iniciando? Okay. Deberían de tomarle los datos a ellos y mandarle por correo ahí algún poquito de información, porque si esa es una pregunta algo amplia, pero ¿cómo meterse? Pues ya lo dije hace un ratito. Y ojo, no tomen un curso de Python y se cambien el rol a Data Scientist, por favor, en LinkedIn. Van a quedar mal. Y después uno tiene que chapucear cosas. Bueno, que da trabajo, ¿verdad? Ustedes. Creería yo que el camino es estudiar en un programa estructurado, de nuevo. Si uno quiere comenzar a hacer algo básico, tal vez un curso de Power BI va a servir. Lo que pasa es que no van a poder venir y de agarrar los datos. Esta persona que preguntó de lo de Power BI, cuando llegue y el jefe le va a decir, nítido, implementalo, lo primero que va a hacer es, ahora mira, ¿y dónde está la data? Y que no tenga ni un data warehouse, que cuando tenga 50,000 Excel, vamos a ver cómo le va. O sea, se va a complicar. Por eso, yo siempre he recomendado como que tengan un equipito mínimo, porque el pobre data scientist, por muy experimentado que sea, lo contratan y dicen, bueno, aparte que son caros, hace tu magia pues.
Y el chavo está ahí, lleva 6 meses, no ha logrado ni hacer bien su data warehouse, no hacer modelos que le están pidiendo y la gente está con la urgencia de pedirle cosas, porque no es solo así. Uno ordena, yo estructuro la data, luego la data la pongo ahí con mis ETLs y después visualizaciones y después modelos. No va a ser de la noche a la mañana, por eso es mejor un equipito a la hora de hacer este tipo de cosas. Creo que me estoy desviando otra vez. Pero bueno, la cosa es que yo recomendaría un curso de Power BI, es un buen lugar para introducirse en esto, pero no va a ser suficiente para implementarlo en una empresa, garantizado. Ok, muchísimas gracias. Mientras tanto, solo quiero anunciarles que nosotros estamos en el chat. Cualquier información de nuestras maestrías lo pueden hacer. Ahí está Gabriel que nos está ayudando y vamos con la última pregunta. Perfecto, muy bien. Tenemos acá otra pregunta y nos dice, hola, qué buena charla. ¿Ha participado en algún proyecto de auditoría? Por ejemplo, identificación de fraudes. Sí. Sí, ese está chilero, pero les voy a comentar otro. Porque es un problema que tienen todas las empresas, que está una pasada y lo acabo de ver en vivo y qué bonito. Y eso, si hubieran gerentes, me van a entender porque les entiendo el dolor que tienen. Cualquier financiero, cualquier gerente general, para ver el estado de la empresa, pide estados financieros. El balance general, el P&L, hay varias cositas. ¿Cuánto se tarda el departamento de conta de auditoría en dárselos? 15 días, un mes, nunca. O sea, es un problema. Acabo de ver uno que ahora lo tenemos en tiempo real. No, pseudo tiempo real. Cada 15 minutos, 20 minutos está actualizado el balance general. Eso es una pasada. La verdad que, miren, solo el que tiene el dolor me va a entender bien de lo útil que puede ser el tener uno un P&L cada hora, en lugar de, no sé, un mes o 15 días. Y en eso estoy involucrado y es fascinante, pues. Y sí, no, la detección de fraude sí es muy común. Eso sí hay algoritmos bien populares y eso ya es tipo lo de la análisis de sentimiento, que ya tenemos años de evolución, digamos, en eso. Hay algoritmos muy buenos para detección de fraude. Y al final del día es una estadística, voy a decir entre comillas, básica para poder detectar ahí, pues, outliers ahí en los patrones de compra, por ejemplo. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso entonces para el doctor que hoy nos acompaña con una excelente charla, información. Creo que aquí nos quedaríamos toda la noche porque es interesante el tema. Aquí les voy a mostrar el código QR para que ustedes puedan tener mayor información acerca de la maestría que ofrece el Instituto de Investigación de Operaciones de Universidad Galileo. También están mis compañeros en el chat para que ustedes puedan solicitar información y tener una entrevista ya más específica con el director, que es el doctor José Ramírez, que en este momento va a dar las palabras de cierre de esta actividad. Fuerte los aplausos nuevamente. Tecnología, vos, si vos pones un QR que impreso. Estamos salvando en este momento. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, por favor, un fuerte aplauso para el doctor Samayoa. Muchas gracias por el tiempo y sobre todo por preparar este material. Como había platicado con algunos de ustedes, lejos de venir y hablarles, miren, esta es la maestría, esto se hace en la maestría, etcétera, etcétera. Contarles un poco más de la forma en la que se aplica en la industria, las necesidades de la industria. Creo que vale la pena entender el mercado que hay y, como les decía yo, cómo lo voy a aplicar, ¿verdad? Entonces, gracias por poner todo ese material junto. Les agradecemos el tiempo que se han tomado para acompañarnos acá, también a las personas que están en el chat por ese tiempo de seguirnos. Vamos a dar cierre a la transmisión, pero antes de eso queremos pues anunciarles que tenemos una siguiente actividad de Experience EO para el 20 de noviembre de este año. Nuevamente vamos a tener las dos modalidades, vamos a tener la modalidad presencial y la modalidad en línea. Para aquellos que nos puedan acompañar acá presencial, pues están bienvenidos, aquellos que nos acompañen en línea también. Vamos a dejarles en el chat el correo del instituto y también los teléfonos para que nos puedan contactar. Si quieren más información, si quieren platicar con alguna de las personas del equipo del Instituto de Investigación de Operaciones, pues va a ser un gusto poder darles más información, resolver sus dudas, orientarlos hacia cuál es el programa más adecuado.
¿será que es Data Science? ¿Será que es Business? ¿Será que soy más investigación de operaciones? Y les decía, cada caso es particular. ¿Cuál es mi preparación? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que hago? ¿Y qué es lo que me gustaría hacer en el futuro también? Entonces, para que podamos platicar con cada uno de ustedes y orientarlo de la mejor forma posible. Así que también, pues son bienvenidos a visitarnos acá. Como les repito, cualquier duda que tengan nosotros la podemos resolver. Y recordarles de la actividad del 20 de noviembre. Entonces, vamos a dar por terminada la transmisión en línea. Y para las personas que nos acompañan acá en presencial, pues vamos a tener un pequeño refrigerio para que podamos también tener oportunidad de platicar un poco más. Muchísimas gracias, doctor. Fuerte el aplauso nuevamente. Y como bien lo mencionaba, muchísimas gracias a las personas que estuvieron interactuando con nosotros de diferentes países centroamericanos y latinoamericanos. Fueron más de 100 personas que estuvieron allí en el chat. Recuerden que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios. Pueden ingresar a la página www.galileo.edu para mayor información y específicamente en el Instituto de Investigación de Operaciones de Universidad Galileo. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Héctor Chinchilla y fue un verdadero placer estar compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.